Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Luna, soy arquitecto con una maestría en diseño urbano. Soy docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Este segundo módulo nos enfoca un poco en entender esa capacidad que tiene el dibujo de convertirse en un pensamiento, en una manera de pensar y en un medio de comunicación, ¿sí? Ahí radica, digamos, la importancia del dibujo. En este mapa conceptual, volvemos a retomarlo para contextualizarnos un poco en el módulo en el que estamos y sobre qué es lo que vamos a empezar a hablar. Como ustedes pueden ver, la arquitectura empieza a nutrirse tanto del dibujo artístico como del dibujo técnico, ¿sí? En esa idea de generar el dibujo como un lenguaje propio de la arquitectura. Entonces, si hablamos del dibujo en arquitectura, siempre vamos a estar hablando de esos dos conceptos, del concepto que va hacia lo artístico, hacia lo estético, y del concepto que también se va hacia lo técnico, hacia las convenciones, hacia la normativa. Entonces, en esa media es donde encontramos el dibujo en arquitectura, y por ende, por eso hemos llamado este módulo Pensamiento Gráfico y Comunicación. El contenido tiene mucho que ver con el concepto de pensar gráficamente en su parte inicial, y es importante preguntarnos qué es eso de pensamiento gráfico. Es la capacidad de esquematizar, abstraer, iconizar los elementos significativos de un objeto. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros observamos, y si hablamos del dibujo en arquitectura, tenemos que trascender a esa simple observación. Pero bueno, para poder entender estos conceptos, pues vamos a empezar a hablar de los tipos de pensamiento que tenemos, qué es eso de pensar gráficamente, el procesamiento de imágenes, que es importante y es parte de ese aprender a pensar gráficamente, la didáctica del espacio, que basada en el dibujo nos permite conocer, crear nuevos espacios, el concepto del dibujo como lenguaje, que es importante, los elementos de comunicación que intervienen en ese lenguaje, ¿sí? Lenguaje entendido como el dibujo en arquitectura. También vamos a hablar algo de cómo ese dibujo nos permite generar nuevas realidades. Por eso hablamos de un dibujo generativo, un dibujo como lenguaje generativo. Y finalmente, pues concluiremos este módulo con un concepto de la narrativa gráfica, que básicamente nos remite a esos procesos gráficos que todos los arquitectos desarrollamos en nuestros procesos creativos. Entonces, podemos hablar que todos nosotros tenemos dos tipos de pensamientos, el verbal y el visual, ¿sí? Siempre que entramos en interacción con nuestro entorno, siempre asociamos las imágenes al concepto del lenguaje. Por algo se dice que las imágenes anteceden al lenguaje, independiente que sea un lenguaje verbal o visual, ¿sí? Realmente son modos en los cuales el cerebro procesa la información a través de la percepción. La percepción posibilita ese conocimiento del entorno, pero esa percepción no está completa si no entra en un diálogo interno, ¿sí? Un diálogo de las observaciones, que es básicamente el interactuar con lo que ya hemos observado, con ese conocimiento, con esa memoria. Y eso pues es un proceso cognitivo que se da y que nos permite pues posteriormente generar un ejercicio de abstracción ideográfica, creativa e imaginativa. Para esto pues se aplican ciertas estrategias que son importantes, sobre todo en miras de fortalecer esas aptitudes proyectuales y creativas de los estudiantes. O sea que es importante que ustedes entiendan que ese proceso de aprender a dibujar en arquitectura no solo es tener la habilidad de dibujar, sino de qué hacer con el dibujo, ¿sí? Porque el dibujo en arquitectura nos permite aprender, crecer, evolucionar intelectualmente. Ahora, pensar gráficamente, pues retoma un poco estos conceptos básicos de ese procesamiento de imágenes que
nosotros hacemos al momento de interactuar con el entorno, y básicamente hablamos de cómo ese proceso de interiorización de las imágenes nos conlleva a una síntesis, a una esquematización e iconización de las imágenes, donde pues lo que importa es cómo y de qué manera vamos a darle cierto significado a esos procesos de síntesis. Todo esto, como lo decíamos en el anterior módulo, se genera a partir de la experimentación directa con el mundo físico. Y hablamos de mundo físico porque hay otros mundos físicos, el mental y en fin, espiritual si ustedes quieren, pero pues en este caso estamos hablando del mundo físico, del cual nosotros mediante el dibujo podemos aprender, ¿sí? Mediante el uso de procesos gráficos, de códigos, y así mejorar el manejo de la información. Es importante entonces asociar estos procesos a los procesos creativos asociados al pensamiento gráfico, los cuales se convierten en una herramienta eficaz para poder explorar nuevas alternativas, identificar problemas y brindar soluciones a los usuarios, a los promotores, a los que van a habitar finalmente los espacios. Aquí pues les pongo un ejemplo de lo que puede llegar a ser unas prácticas que desarrollan los estudiantes en arquitectura, donde básicamente lo que aplican son unos conceptos de base, una gramática visual propia del lenguaje de la arquitectura, el uso de las texturas, de la línea, del volumen, de la manera en cómo se relacionan esos objetos, la geometría. Ahí es donde radica todo ese aprendizaje que nos va a permitir de alguna manera, mediante estos ejercicios, empezar a manejar el espacio. Es muy importante para quien estudia arquitectura el pensar tridimensionalmente, el entender las tres dimensiones, el saber ubicarse espacialmente, dónde estoy con respecto al espacio, dónde estoy con respecto al objeto que estoy dibujando, estoy arriba, abajo, adelante, atrás, ¿sí? Estos conceptos son importantes. ¿Y cómo se estimula ese conocimiento y ese aprendizaje? Pues mediante el dibujo, mediante estos ejercicios. Esto es apenas un extracto de lo que de una práctica que se hace en arquitectura. De esto hay muchas variaciones y muchas estrategias que se utilizan para poder que los estudiantes ganen la habilidad de ubicarse espacialmente. Ahora bien, es importante también adentrarnos a entender un poquito cómo es ese proceso de procesamiento de las imágenes, ¿sí? Y entonces, pues aquí traemos un ejemplo típico pues, del artista frente a su modelo, donde vamos a empezar a entender estos conceptos. El concepto de la percepción, proceso donde básicamente se hace una recepción de la información. La interpretación es la confrontación que hace quien observa con esas imágenes que tenemos en nuestra memoria, ¿sí? De alguna manera las confrontamos en términos de que este objeto ya lo vi, ya sé que es así, se dibuja de esta manera, está ubicado así, la iluminación llega así, de tal manera, de tal otra. La motivación, pues es el reconocimiento y apropiación del tema percibido. Lo que decíamos con anterioridad, aprender a dibujar implica que nos guste lo que estamos dibujando. Y la memoria, pues básicamente es un archivado, pues digámoslo así, de esas imágenes. Pero también es importante que aprendamos y entendamos cuáles son esas acciones que se dan en el proceso de observación. El aislar. Cuando yo aíslo, ¿qué hago? Me concentro en el objeto que estoy dibujando, en su textura, en sus proporciones, en su estructura geométrica, y me enfoco en cada uno de sus detalles. La otra acción, el fundir. Ese objeto está en un espacio. Luego es importante entender cuáles son las relaciones que se establecen entre el objeto y el espacio que lo contiene, ¿sí? Entonces, segundo paso es esa interacción. Y el analizar básicamente se trata de contextualizar todos esos dos componentes, tanto el del contexto como el del objeto, para poder analizarlos de manera integral, ¿sí? Entonces, ahí vemos pues el artista ha logrado, por ejemplo, sintetizar un juego de sombras, un juego de
de esa misma relación con el ambiente para poder sintetizar en unos trazos rápidos, en unas líneas, el objeto que está viendo, en este caso pues la modelo. El pensamiento gráfico pues, tiene mucho que ver con las imágenes, ¿sí? Y las imágenes nos hablan de la imaginación, y la imaginación nos conlleva al imaginario. Son tres frases que tienen la misma base, pero que significan términos, son cosas diferentes. Entonces la construcción del pensamiento gráfico depende de la percepción, de toda la información que se recoge por nuestros sentidos, e incluso por todos nuestros sentidos. Por eso se habla de una interacción kinestésica que nos permite entender el espacio desde todos nuestros sentidos, lo visual, el auditivo, el olfativo, el gusto y el tacto. Pero entendemos que nosotros siempre favorecemos el sentido de lo visual, ¿sí? Y por eso pues nos enfocamos en él. Estos procesos pues entonces de percepción son de alguna manera, integran muchos conocimientos, muchos puntos de vista y siempre están enfocados en el concepto espacial. Y además son muy dinámicos porque pues, el espacio es vivencial, es dinámico, yo lo puedo percibir de muchas maneras, me muevo en el espacio y de todos los puntos donde yo pueda estar, percibo de maneras diferentes el espacio. Así que esta es una manera de aprender, aprendemos de lo que vemos, de ese movimiento, de esa dinámica, de esa interacción que tenemos con el espacio, y en esa medida es importante que también empecemos a extraer la importancia que tiene ese potencial comunicativo que tiene el dibujo en términos de que siempre las imágenes siempre nos van a evocar lugares, situaciones, personas. Entonces todo ese potencial que tienen las imágenes, las cuales nosotros vamos adquiriendo mediante la observación y la percepción, pues son las que nos permiten desarrollar esa capacidad de imaginar nuevos espacios. Uno no puede hablar de lo que no conoce. Si yo no conozco nada, no puedo proveer, no puedo crear. Entonces la invitación es a conocer, a observar, a aprender mediante el dibujo, porque de esa manera, en el momento que yo requiera generar una nueva idea, requiera una solución de diseño a un problema, pues voy a tener herramientas para poder hacerlo. En ese sentido, este conglomerado de imágenes empiezan a configurar lo que conocemos como un mapa mental. Ese mapa mental no son sino una estructura de imágenes que no tienen sino esa capacidad de estructurarse en una red que se llama la memoria, ¿sí? Entonces, la importancia que tienen las imágenes está en la capacidad de interacción con otras imágenes. Ahí es donde empieza a generarse el conocimiento, ¿sí? Entonces, es importante que al momento de generar estos procesos de aprendizaje mediante el dibujo, nos concentremos en esas imágenes con ese gran potencial de generar evocación, y esa evocación pues, que nos lleva a tener un archivo grande de imágenes y de cosas y de conocimiento que al momento de requerirlo, pues basta con volverlo y reestructurarlo de alguna manera para generar nuevo conocimiento. Ahora bien, la evolución tecnológica pues, ha contribuido mucho a que estos conceptos de mapa mental ganen importancia. Ahora ya es muy difícil que usted se siente a leerse un libro de un manual para aprender a manejar un programa. No, basta con que usted se siente frente al computador y empiece a identificar esos iconos que aparecen en la pantalla. Usted una tijera ya sabe que es una herramienta que le sirve para cortar. No necesita un manual que le explique que si yo oprimo la tecla que te sirve, no. Entonces, esas imágenes que van apareciendo en la plataforma, en esa mesa de trabajo, pues son herramientas que se han sido pensadas a partir de ese concepto del mapa conceptual, que es básicamente un esquema de imágenes que uno tiene en la memoria y que nos permite, pues de alguna manera, establecer y generar un conocimiento y sobre todo tener una comprensión del total del esquema. En ese sentido, pues se generan estos tipos de mapas mentales, se generan a partir de imágenes icónicas, imágenes que representan con un solo trazo el objeto que quiere representar, o ideográficas,
a partir de esquemas, ideogramas o jeroglíficos. Usted ve un jeroglífico y ya sabe qué imagen está representando. Y si usted empieza a mezclar esas imágenes, ya hay un mensaje que va implícito ahí, ¿sí? Y las arquetípicas, que pues básicamente son modelos que usted utiliza y replica para volver y utilizarlas en diferentes contextos. Hablando de cómo estas imágenes se pueden traducir en un lenguaje propio de la arquitectura, pues es importante entender que el lenguaje tiene dos maneras de entenderse. El lenguaje comunicativo, que es básicamente esos trazos, esas líneas que se utilizan para describir la letra, por ejemplo, en el lenguaje escrito. En el dibujo, ¿qué será? Pues los mismos trazos, las texturas, los símbolos, las convenciones. Este va a ser el componente comunicativo del dibujo como lenguaje. Y el componente gráfico, pues es digamos, ese significado que tiene el dibujo como tal, ¿sí? O sea, ahí están esos dos componentes, el dibujo como tal y lo que significa ese dibujo, esa potencial, esa capacidad que tiene el dibujo para comunicar, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos esa doble lectura que tiene el lenguaje en el campo del dibujo. Ahora bien, ese lenguaje es tan importante en la arquitectura que es capaz de significar o de convertirse en la huella que tiene un arquitecto, ¿sí? El arquitecto tiene esa capacidad de convertir su dibujo en su firma. Si usted ve un dibujo de cualquier arquitecto, usted va a tener la posibilidad de reconocer en esos trazos esa personalidad que tiene él. Entonces, casi que el dibujo en arquitectura se convierte en la firma de cada uno, ¿sí? Ese aspecto es importante y es interesante porque eso le da un valor adicional al concepto del dibujo. Ahora bien, si hablamos de que el dibujo es un lenguaje, pues el lenguaje de alguna manera nos va a permitir comunicarnos con las demás personas. Es importante que ustedes entiendan que en arquitectura siempre vamos a estar interactuando con otras profesiones. El ingeniero, otro arquitecto, el promotor o quien nos contrató, el usuario final, ¿sí? Pero no falta el abogado, el médico, el antropólogo, el sociólogo, que son campos del conocimiento que siempre van a entrar en interacción con la arquitectura. Y ahí es donde pues, el lenguaje del dibujo nos permite pues, comunicarnos y convertirse pues, en ese medio de comunicación. Para entender esto, pues obviamente retomamos esos conceptos de base que tiene el lenguaje, el emisor, el mensaje y el receptor. Emisor, pues básicamente es el arquitecto o el diseñador o el dibujante, pues. El receptor, pues va a ser el promotor o el cliente o el usuario o quien nos contrata, finalmente. El mensaje, pues se convierte yo puedo leer el mensaje de dos maneras. En el mismo dibujo, ¿sí? en los planos, en las perspectivas, en los detalles o en la misma arquitectura. Ese puede ser el mensaje que conlleva este proceso de comunicación. Y el código, pues básicamente se trata de un lenguaje común a partir de líneas, tipografías, signos, texturas y convenciones. Ahora bien, el lenguaje también, como los decía, asociado pues a ese proceso a esos procesos creativos, pues se puede entender como un lenguaje generativo. Entonces yo digamos que tenemos dos maneras de leer el lenguaje. De una manera interpretativa, descriptiva, en donde pues simplemente nos enfocamos a entender el dibujo como un proceso de descripción de lo que estamos observando. Y otro, una interpretación generativa, que es entender que el dibujo es acción. ¿Esto qué significa? Que metidos en un proceso creativo, entendemos que el dibujo empieza a generar ideas y cosas que todavía no existen, ¿sí? Entonces, el dibujo insinúa, incita a crear cosas que no existen. Van dando forma a esos espacios que en su primera instancia pues están en la mente, se trabajan y se empiezan a traducir en unos esquemas. No es sino esta imagen que vemos aquí del arquitecto Tadao Ando,
Y vemos esa secuencia, desde el boceto que él hace, la traducción planimétrica, un dibujo ya más enfocado en la tridimensionalidad y el objeto real. Si ustedes ven todos los esquemas, hay una línea conectora que enlaza esos esquemas, desde el dibujo mismo al objeto real, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene el dibujo, de generar una idea con la posibilidad de que esa idea se vuelva realidad. Aquí pues tenemos un ejemplo rápido de lo que podría llegar a ser un proceso creativo, donde básicamente es un ejercicio de dibujo a partir del cual, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos enfocamos en ese primer concepto de ideación, ¿sí? Donde pues intentamos resolver un problema inicial de espacialidad, de proporción, de interacción formal, donde básicamente empezamos a dar cuenta de un espacio tridimensional. Y utilizamos herramientas gráficas como los alzados, las secciones, las perspectivas axonométricas, esas texturas que dan cuenta de unos cambios de planos, de unas perspectivas, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que lograr crear un pensamiento gráfico y a la vez que ese dibujo se convierta en un lenguaje que nos permite comunicarnos, implica aprender a experimentar con una serie de gráficos y esquemas que nos permiten llegar a entender unas espacialidades, a traducir unas proporciones y unas necesidades de habitabilidad, pues que finalmente se logran mediante nuestro dibujo, porque es ahí donde creamos ese espacio, es ahí donde probamos, experimentamos cosas, donde nos damos la posibilidad de probar alternativas, ¿sí? Por eso veíamos en esos esquemas, en el módulo anterior, donde hablábamos que esa etapa de ideación es muy aleatoria y poco a poco se va encaminando hasta llegar a un producto final. Importante también que entendamos que parte de las herramientas que tenemos los arquitectos para dar cuenta de esos procesos creativos son las bitácoras de trabajo, ¿sí? Es ahí donde hablamos del concepto de narrativa gráfica. ¿Qué es una bitácora? Básicamente es un depositario de la información procesual, una secuencia de bocetos. Da cuenta pues, de la profundidad y del carácter de la obra arquitectónica. Es un compendio de reflexiones sobre problemas que tienen en cuenta pues, la arquitectura, el urbanismo y el contexto social. En sus páginas podemos entender la profundidad de los análisis que hacen los arquitectos y su interpretación mediante códigos gráficos. O sea que también podemos destacar, y ahí lo vemos en estos ejemplos, que cada dibujo tiene una intencionalidad, cada esquema tiene un objetivo, ¿sí? Y en ese sentido es importante valorar estos ejercicios, porque aquí es donde uno da cuenta de la práctica del dibujo que hace falta y se requiere para aprender a dibujar en arquitectura, ¿sí? Uno puede llenar bitácoras, muchas bitácoras, y está haciendo un ejercicio no solo de aprendizaje, sino de ganar habilidad en el dibujo. Y aquí, pues para terminar este módulo, pues vemos unas imágenes síntesis de algunos arquitectos importantes, ¿sí? En los cuales tenemos la posibilidad de ver la relación entre su esquema y su proyecto final. Entonces ahí abarcamos una serie de esquemas y lo importante, lo que mencionábamos al principio, es clave que ustedes en este dibujo son capaces de identificar la esencia de lo que se quiso generar una vez se creó el proyecto. No hay diferencia, la diferencia está en las proporciones, en la técnica, en la perspectiva, pero el ejercicio final da una referencia exacta de esos primeros trazos. Entonces, por eso es importante que ustedes
tengan en cuenta que ese proceso creativo es lo esencial del dibujo en arquitectura, ¿sí? Es lo más importante, diría yo, sin desmeritar pues todo el proceso que le sigue después, porque tampoco nos podemos quedar en esto, ¿sí? Esto puede ser un dibujo estéticamente valorado pues por su configuración, pero si esto no se convierte en arquitectura, se queda en un dibujo, ¿sí? Entonces, no se desconoce el proceso, pero sí se valora mucho esta primera etapa. Entonces, muchachos, nuevamente los invito pues a que se motiven a dibujar, se motiven a meterse en este campo de la arquitectura y en ese sentido pues poder conocer sobre todo estos aspectos que son inherentes al espacio. Muchísimas gracias.